Antes que nada es un placer estar aquí con todos ustedes, especialmente con ustedes, Damián, Anita. Dice una frase que no hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla. Y hace unos meses platicábamos, hace unos meses les daba yo el curso prematrimonial y ahora estamos aquí, llegada la fecha y cumplido el plazo. Por esta razón vamos a meditar en la palabra de Dios y quienes traigan Biblia les voy a pedir que la abran en el libro de los Proverbios. Proverbios capítulo 18. Proverbios 18. Hay allí en ese capítulo un versículo que es el número 22. Es un versículo muy pequeñito, pero muy hermoso y significativo para esta ocasión. Proverbios 18, 22. Y me gustaría pedirle a uno de nuestros hermanos diáconos que por favor trajera una Biblia de las que tenemos allá atrás y le prestaran aquí a la pareja de esposos una Biblia para que la tengan ahí y estén consultando. Bueno, el hermano presta su propia Biblia, muy bien. Proverbios 18, 22. Una vez que tenemos este hermoso pasaje, ahí en Proverbios 18, 22, voy a hacer la lectura en voz alta, ustedes síganla en su lugar con mucha reverencia y con mucha atención, pues es la lectura de la palabra de Dios. Y dice así, Proverbios 18, 22, el que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Voy a hacer una oración. Amantísimo Dios y Padre Santo, te agradezco por la lectura de tu bendita palabra y te agradezco, Señor, por la unión matrimonial de Damián y Anita. Gracias te damos porque en este momento ellos delante de ti agradecen, Señor, esta bendición que les concedes. Y queremos, Señor, que también tu palabra que acabamos de leer nos ayude a meditar sobre lo que es el matrimonio, Padre Santo. Te suplicamos que tú bendigas tu palabra que hemos leído en este momento para que cada uno de los pensamientos que se desprendan de ella sean los que tú tienes preparado para que en este día hables tú al corazón de los que están aquí en este lugar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues habiendo leído este hermosísimo pasaje, el título del sermón es el siguiente: la búsqueda de un matrimonio feliz. La búsqueda de un matrimonio feliz. Y a manera de introducción diré lo siguiente: desde que todo ser humano llega a este mundo, llega con la consigna de buscar aquello que le dé sentido a la vida y una vez hallado, aferrarse a ello toda la vida. Esta búsqueda puede tomar diferentes derroteros según las tendencias e intereses de cada persona, pero la Biblia, que es la palabra de Dios para el hombre o para el ser humano, enseña que dicha búsqueda puede reducirse a tres aspectos básicos. El primero, la búsqueda de una profesión u ocupación para el sustento de la vida material, como lo dice Eclesiastés cuando dice: no hay cosa mejor que el hombre para el hombre, sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Segundo aspecto básico, la búsqueda de la relación marital para el sustento de la vida familiar, como también lo dice Génesis: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y el tercer aspecto
y el más importante, sin el cual nada y ninguna de las otras cosas tiene sentido, es la búsqueda de la salvación del alma, para el sustento de la vida espiritual y realización de la vida eterna. Pues la palabra dice allá en el Evangelio de Juan: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Con gratitud a Dios afirmamos que la pareja que hoy está aquí delante del Señor ya han encontrado los tres aspectos mencionados, y como estamos aquí para agradecer a Dios por la unión matrimonial de Damián y de Anita, veamos, según la palabra de Dios, en qué consiste la búsqueda de un matrimonio feliz. En primer lugar, diremos que la búsqueda de un matrimonio feliz consiste en la ardua tarea de buscar una esposa. Nuestro pasaje ahí en Proverbios 18:22 dice: el que haya esposa, hasta allí, el que haya esposa. Normalmente y culturalmente, aún socialmente, es el varón el que busca esposa, aunque también las mujeres lo hacen. Pero por lo regular, la iniciativa es del varón. El varón siempre tiene la necesidad de encontrar la persona que será su esposa. Ahora, es muy bonito que la Biblia dice el que haya esposa. Esto significa una ardua tarea para buscar a la compañera. ¿Cómo se busca una compañera para toda la vida? Debe buscarse con mucha sabiduría, debe buscarse de una manera muy especial. No se está buscando cualquier cosa, no se está buscando una cosa sin importancia, se está buscando la compañera para toda la vida. Por esta razón, vamos a decir dos cosas básicas sobre la tarea de buscar una esposa o una pareja, porque esto también aplica a las mujeres. La tarea de buscar una esposa es tomando en cuenta a Dios, tomando en cuenta a Dios. ¿Por qué razón hay que tomar en cuenta a Dios al buscar una esposa? Normalmente cuando a los jóvenes se les pide que para buscar una novia y una esposa oren mucho a Dios, le pidan a Dios su dirección, le pidan a Dios sabiduría para encontrar a aquella persona que será la compañera de su vida, normalmente los muchachos y las muchachas se molestan. Bueno, ¿y qué tiene que ver Dios en esto? Esta va a ser mi esposa, nada tiene que ver Dios aquí. Parece que el decirles que tomen a Dios en cuenta es algo ofensivo. La verdad es que nada más alejado, porque la Biblia menciona que al principio de la creación, cuando Dios había hecho al primer hombre en este mundo llamado Adán, fue Dios el que le consiguió y le hizo una pareja, y tan se la consiguió que la hizo de una parte del cuerpo del hombre. La Biblia menciona que fue de una costilla. Por imposible o ilógico que nos parezca, esa es la verdad y Dios la dice tal cual. Créalo o no, así fue. Y si Dios intervino para que el primer varón que hubo sobre esta tierra tuviera a la compañera de su vida, ahí hay una gran lección para todo hombre en este mundo, que para encontrarla a la esposa, a la compañera de su vida, tome en cuenta a Dios, lo tome en cuenta. ¿Por qué? Bueno, yo no sé si Dios tendrá el mismo gusto de físico o de atracción que cada hombre, pero yo sé que Dios tiene a la pareja perfecta para cada persona. Nos dejamos llevar muchas veces por la apariencia exterior de la persona,
que sea guapa, que sea bonita, que sea alto, que sea fuerte, que tenga bonita figura, que sea atlético. Y ahora más exigencias, ¿verdad? Que tenga carro, que tenga buen trabajo. Bueno, y no hay nada de malo en todo ello, pero esas cosas de nada valen si no tomamos en cuenta a Dios. Por esta razón, la tarea de buscar una esposa es tomando en cuenta a Dios. Según la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, lo pone de un modo muy claro. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 6, versículo 14 en adelante, lo dicen de una manera transparente. Segunda Corintios 6, 14 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Qué pasaje tan fuerte, pero tan claro, y es de la palabra de Dios. Está en la Biblia, yo lo leí, usted lo leyó en la suya, es la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que tomar en cuenta a Dios para buscar a la pareja, a la esposa o al esposo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que el hombre y la mujer sean felices, porque Dios quiere evitar a cada pareja problemas en el futuro, porque Dios quiere que el amor y la atracción física que en el momento se sienten uno por el otro no sea lo único que los una. La atracción en la apariencia física puede pasar, la persona puede perder su belleza exterior, y si en eso fincó solamente el amor que sentía por la pareja, entonces ese matrimonio está destinado al fracaso total. El Señor quiere para ello que cada hombre y mujer busquen a su pareja tomando en cuenta a Dios. Lo primero, no os unáis en yugo desigual. ¿Con quién? Pues con los que no son de tu fe. Ahora, el Señor quiere que no solamente la pareja sea feliz, sino que cuando lleguen los hijos tengan un entorno, un matrimonio, unos padres felices. Este es uno de los grandes problemas en el que muchos jóvenes y jovencitas cristianos se han metido solos, porque nadie los metió, al buscar una pareja que no es de la religión, que no es cristiana. Y se han enamorado tanto de ellos que se han cegado al grado de no ver el futuro y lo que les espera, los problemas que van a venir. Por eso la Biblia dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y luego empieza a hacer varias preguntas. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay en el templo de Dios y los ídolos? Estas preguntas solamente marcan la diferencia de una persona cristiana y de uno que no lo es. Que aunque en el momento se sientan atraídos físicamente, con el tiempo y con las diferencias de fe, todos se verán problemas. Y quienes van a pagar, como dicen, los platos rotos son los hijos. Al final de cuentas, si ellos se quedaran solos, sin hijos, pues bueno, el pleito quedaba entre ellos.
Pero cuando llegan los hijos, cuando llegan aquellas criaturas, y cuando hay que educarlos, ¿en qué educación van a recibir? ¿La del padre o la de la madre? ¿Cuál va a ser la educación que los hijos recibirán en cuanto a su fe? Estos son los problemas que Dios quiere evitar. Y yo felicito a Damián y a Anita porque ellos se han unido en un yugo igual, no desigual, porque ambos tomaron en cuenta a Dios. También decimos que la tarea de buscar una esposa, además de tomar en cuenta a Dios, es que esa esposa o ese esposo sea temeroso de Dios. Sí, la pareja debe ser temerosa de Dios. ¿Qué es ser temeroso de Dios? Bueno, ser temeroso de Dios es tener respeto a la presencia de Dios. Saber que Dios existe y que en todo momento Él nos ve y Él está siempre al pendiente de lo que hacemos, sea bueno o sea malo. Ser temeroso de Dios es saber que un día daremos cuenta al Señor de todo lo que hicimos y que ante el Señor no se esconde nada, que aquellas cosas que hicimos en lo más oculto, sin creyendo que absolutamente nadie nos vio, Dios las vio y las tiene registradas, y un día le daremos cuenta de cada una de ellas. Y yo me pregunto, ¿estamos preparados para ello? Es importante saber que la pareja debe ser temerosa de Dios. Hay un pasaje aquí mismo en este libro de los Proverbios, allá en el capítulo 31, que dice en los versículos 26 y 30. Proverbios 31, 26 y 30 dicen así, hablando de la mujer virtuosa. Versículo 26, abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Versículo 30, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Aquí está la importancia de que la pareja sea temerosa de Dios, que sea alguien que conozca la palabra de Dios, que siempre que hable en su boca haya un mensaje de la palabra de Dios para quien tenga que recibirlo. Por eso el versículo 26 dice, abre su boca con sabiduría. Qué importante es que una mujer hable con sabiduría. Y la sabiduría es la que Dios da. Hay un tipo de sabiduría terrenal, que es el conocimiento, la educación, la preparación, pero eso solo da conocimiento, no da sabiduría para no solo enfrentar, sino evitar problemas. Importantísimo es que la pareja tenga la sabiduría divina. Y dice, y la ley de clemencia. ¿Cuál es esa ley? Pues la ley divina, porque solamente Dios es clemente y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia, dice la Biblia. La ley de clemencia está en su lengua. Y esto es lo que un esposo debe tener o una esposa debe tener, una pareja temerosa de Dios. Que en su boca siempre hay un mensaje de la palabra de Dios para quien necesite escucharlo. Y el versículo 30 de Proverbios 31 dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. Como decíamos, la belleza física, tanto del hombre o de la mujer, se irá acabando. El paso del tiempo irá haciendo notar que aquel cutis bellísimo, que aquella rostro y figura impresionantemente bellos van a ir recibiendo el daño que el paso del tiempo hace. Y entonces lo que realmente quedará de aquella persona es si fue una persona temerosa de Dios. Por eso dice, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Esa es la belleza que no acaba, la de la persona que teme a Dios.
aquella que en su corazón está Dios por medio de su Espíritu Santo y Dios embellece a aquella persona. Yo creo que las personas más bellas que existen son las que tienen a Dios en el corazón. Esas son las más bellas. Esas son las que su belleza permanece a pesar del paso del tiempo y no se daña. Es una belleza que, por el contrario, cada día que pasa va en aumento. Cada día que pasa, esa belleza se reafirma y se va refinando todavía. Qué importante es entonces que la tarea de buscar una esposa o una pareja sea tomando en cuenta a Dios y que esa pareja sea temerosa de Dios. Recuerdo las palabras de un pastor que comentaba esta experiencia, de una joven que asistía a la iglesia donde este pastor era el encargado, y aquella joven había tenido varios pretendientes de la iglesia, jóvenes cristianos, muchachos que la habían pretendido, pero esta joven muchacha, como era muy bonita, pues había sentido que ninguno estaba a su altura, que ella merecía algo mejor, y los había despreciado a todos los muchachos que en su momento le habían declarado su amor. Resulta que esta joven un buen día conoce a una persona y muy contenta le dice al pastor: hermano pastor, ya tengo novio. Ah, caray, dice el hermano, ¿y quién es? Ay, pues usted no lo conoce porque no es de la iglesia. Entonces el pastor le pregunta: oye, ¿va a alguna otra iglesia de la ciudad? Pues no, de nuestra religión no es cristiano, no es cristiano, pero me quiere mucho, y yo también lo quiero mucho, y estoy enamorada de él, y él me ha prometido que él va a hacer todo lo que yo quiera. ¿Lo has invitado al templo? Sí, pero no quiere. Bueno, entonces no va a hacer todo lo que tú quieras, le dijo. Bueno, ya que nos casemos, yo lo voy a traer. Le dijo: mira, escúchame, yo sé que lo quieres, que tal vez te gusta mucho, pero yo te digo una cosa: no es la persona para ti. La Biblia dice que no te unas en yugo desigual con un incrédulo. Vas a pagar un alto precio si no haces caso, no a mí, a lo que dice la Biblia. Pero la muchacha, dice este pastor, que lo escuchó atentamente y respetuosamente, pero que al final de cuentas ella le dijo: mire pastor, estoy muy enamorada de este muchacho y no estoy dispuesto a dejarlo. Y dice el pastor que le dijo: bueno, pues que Dios te bendiga, voy a estar orando por ti. Y así quedó. La muchacha siguió yendo una o dos veces más y luego desapareció de la iglesia. Parece que ahí terminó todo, pero dice el pastor que al paso de 4 o 5 años, caminando por una calle de la ciudad, iba el hermano apresurado buscando algunas cosas que necesitaba comprar, hasta que en un momento dado oyó que alguien le gritaba: pastor, pastor. Y pues él sintió que era para él, porque pues no sé cuántos pastores puedan caminar a la misma hora y por la misma calle. Entonces este hermano pues volteó y vio una mujer que le sonreía y le saludaba con la mano, y él dice: pues yo todavía volteé y hola, pero dije: ¿quién es? ¿Quién será? Y ya cuando la muchacha o la mujer se dejó venir: pastor, ¿cómo está? Dice unas palabras de mucho cariño, parece que me conocía de toda la vida. Qué gusto verlo, hermano pastor, ¿cómo ha estado? Bien, bien. Y dice, y él en su mente decía: ¿y quién es? ¿Quién es? Y que ella notó que el pastor estaba luchando por identificarla y le dijo: pastor, no se acuerda de mí, ¿verdad? Mira, qué pena me da decirte, pero estoy tratando de hacer memoria y no te recuerdo quién eres. Ay, pastor, me da mucha pena, pero se acuerda de mí. Yo soy fulana de tal. ¿Se acuerda que usted me dijo y me advirtió que no me casara con aquel muchacho?
¿tú eres tú? Sí, soy yo. Y dice que la muchacha estaba avejentada, que la muchacha estaba encanecida, que la muchacha se veía triste y agobiada, y que le dijo, ¿cómo estás? Y que empezaron a correr lágrimas de sus ojos, y le dijo, ¿sabe qué, pastor? Estoy pagando el alto precio que usted me dijo. Estoy pagando el alto precio que usted me dijo. Ya luego le contó pues que el hombre era un hombre violento, golpeador, alcohólico, mujeriego, irresponsable con los hijos y con ella. Y el pastor no pudo más que decirle, bueno, voy a seguir orando por ti. Y el pastor contaba eso con una tristeza en su cara, porque la búsqueda de un matrimonio feliz consiste en la ardua tarea de buscar una esposa. Es importante que en esa búsqueda tomen en cuenta a Dios y que la persona o la pareja que escojan sea temerosa de Dios. Pero en segundo lugar diremos, y volvamos a Proverbios 18:22, que la búsqueda de un matrimonio feliz consiste en el inapreciable bien de encontrar una esposa. El inapreciable bien de encontrar una esposa. Por eso el versículo que estamos leyendo de Proverbios 18:22 dice, el que haya esposa, halla el bien. Halla el bien. ¿Sí? La esposa es sinónimo o símbolo de un bien, de un beneficio. Ahora, esto es importante porque hay tantos casos donde la esposa no es un bien, sino una carga, un problema, por muchas razones. La Biblia dice claramente, en el caso de algún problema al interior del hogar con mujeres conflictivas. Yo tengo conocidos y hasta familiares muy cercanos que es doloroso su situación por estar casados con mujeres violentas, problemáticas, rencillosas, conflictivas, peleoneras, gritonas. La Biblia dice que es mejor encontrarse con la osa que ha perdido a sus cachorros que con la mujer rencillosa. Imagínese, así dice Proverbios, hasta ese grado. ¿Por qué? Porque la mujer debe ser un símbolo del bien. Y por eso la búsqueda de un matrimonio feliz consiste en el inapreciable bien de encontrar una esposa. La palabra inapreciable quiere decir que no se puede apreciar en toda su justicia por su mucho valor. Así debe ser la esposa. Que no se sea capaz de apreciar en toda su magnitud por su mucho valor, por el gran bien que da a su esposo y a la familia. Por eso es importante que dice la Biblia que el que haya esposa, haya el bien. Ahora, ¿en qué consiste este inapreciable bien? Dos cosas. En primer lugar, el inapreciable bien de una esposa muy valiosa. ¿Pero valiosa en qué sentido? Volvemos a decir e insisto, la belleza física puede ser importante y no estamos enojados con ella. Al contrario, si la mujer tiene belleza física, pues gracias a Dios, qué bueno, qué mejor. Pero recuerde, eso es temporal, eso es pasajero. Y no puede nadie o no debe nadie fincar su amor en solamente una fachada exterior. El amor debe estar fincado en el interior, en la belleza interna, en aquella que no, aún a pesar del paso del tiempo, no se va a dañar ni se va a afectar. Por esta razón, el inapreciable bien de una esposa muy valiosa. Volvamos a Proverbios 31, por favor, para que veamos lo que dice el versículo 10.
Proverbios 31:10 dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y dice hasta dónde va el valor de aquella mujer, hasta dónde esa mujer es tan virtuosa, tan valerosa, tan de alto precio, que dice que su valor o su estima sobrepasa con mucho al de las piedras preciosas. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Por eso estamos diciendo que una esposa es un inapreciable bien, o eso es lo que debe de ser. Los versículos 26 y 30 de Proverbios 31 también confirman esto. Versículo 21 y 28. 21 y 28 dicen así: no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Imagine que no solamente es una mujer valiosa por sus cualidades, sino por sus atenciones a la familia. No tiene temor, dice, de la nieve por su familia, pues toda tiene ropas dobles. Una mujer que es responsable con sus hijos, una mujer que cumple con las labores que se le encomiendan y vela por el bienestar de su familia. Pero el versículo 28 también nos dice: se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Yo creo que este es el mayor gozo de una mujer en la vida, su realización máxima, que no solamente sus hijos sino su marido la reconozcan como esa mujer valiosa, como ese bien que Dios les ha dado, no solo al marido sino a los hijos. Finalmente ese es el propósito primario para el cual una mujer o una esposa se une a su marido, para hacer un bien, Qué importante es esto, hermanos. Pero hablando de este inapreciable bien, dijimos que es el de una esposa muy valiosa, pero también diremos algo más. Es el inapreciable bien de una esposa muy fiel, muy fiel. Claro que también se espera que el marido lo sea. Sin embargo, es importante entender algo. Siempre la fidelidad de ambos será lo que salve el matrimonio de cualquier ataque del diablo. Proverbios 31 nuevamente lo pone de una manera muy clara. Vea lo que dicen los versículos 11 y 12. Proverbios 31, 11 y 12 dice: el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Qué hermoso es, por ejemplo, en la antigüedad, bueno, ahora ya las dos parejas trabajan, pero antiguamente era muy común que el hombre se salía a trabajar, la mujer quedaba en casa, y muchos de los pleitos eran por los celos de ambos. El marido le reclamaba que tal vez, ahora que estaba sola, pues a lo mejor estuviera engañándolo con alguien, y ella también le decía: pues tú te vas y quién sabe ya con quién andes, y ese era un cuento de nunca acabar. Pero cuando la pareja se es fiel de todo corazón, entonces dice la Biblia que el corazón de su marido está en ella confiado. El marido confía tanto en el amor de su esposa que no es una persona celosa, no es un celoso. No hay nada más desagradable que los celos infundados, porque además de que dañan a quien lo siente, dañan a quien tiene que soportar a esa persona, y eso es terrible. Eso es un desgaste que acaba con toda relación amorosa y hasta con los matrimonios.
Pero el versículo 23 dice algo muy bonito también. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. ¡Qué bonito! ¿Por qué dice que es conocido? Porque era conocido por la clase de mujer que tenía. Una mujer fiel, una mujer que le da a él bien y no mal todos los días de su vida. Por esto es importante que la búsqueda de un matrimonio feliz consiste en esto, en el inapreciable bien de encontrar una esposa. Ahora, si la pareja es muy fiel a Dios primeramente, lo recalco, lo será a su compañero o compañera, lo será a su familia y lo será a sus deberes y compromisos. Pero la fidelidad empieza con Dios. Si no es fiel a Dios cualquiera de la pareja, tampoco lo será. Ni con su pareja, ni con su familia, ni con la sociedad, ni con nadie. La verdadera fidelidad principia siendo fiel con Dios. Eso es lo que garantiza una fidelidad para toda la vida, con su pareja, con la familia y con quien sea. Pero vamos a ver en tercero y último lugar, hablando de la búsqueda de un matrimonio feliz, que este consiste en la inigualable bendición recibida mediante la esposa. Por eso Proverbios 18:22 dice que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. O sea, alcanza esa inigualable bendición de Dios. Qué importante es para una mujer saberse la inigualable bendición que Dios le da al hombre. Y cuando hablamos de inigualable, el diccionario dice que es incomparable o que no tiene igual. Y el marido debe reconocer eso. El marido debe reconocer en su esposa que es ella la inigualable bendición que Dios le ha dado. ¿Qué podemos decir de esta inigualable bendición recibida? Tres cosas rápidamente. En primer lugar, es la inigualable bendición porque la esposa suple las carencias del varón. La esposa suple las carencias del varón. ¿A qué nos referimos? ¿De qué cosas carece el varón? Bueno, si vamos al pasaje de Génesis capítulo 2, allí vamos a entender a lo que nos estamos refiriendo. Génesis capítulo 2, versículo 18, dice de la siguiente manera: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Qué importante que la más grande carencia del ser humano o del hombre sea la soledad. En aquel tiempo la soledad era literal, no había más que animales y un hombre, un solo ser humano, sin una pareja, sin una mujer con la cual reproducirse. Los animales estaban reproduciendo, estaban llenando la tierra los animales, pero el hombre estaba solo. En aquel tiempo fue literal, pero al día de hoy sigue siendo muy parecido. Estamos en una sociedad donde cada vez hay más personas, pero donde cada vez más la gente se siente sola. Y estamos como en una jungla de gente, en donde la soledad es una realidad. Y dice Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Y ahora que más aparentemente comunicados estamos con los celulares, con la tecnología, el internet, el Face, el chat y tantas cosas, hablamos más a distancia con otros que con los que tenemos al lado. ¿Qué le parece? Esos son síntomas de una gran soledad. No poder hablar con el que está a mi lado y sí hablar con el que está a kilómetros de distancia. Y no hay nada de malo en que usted hable con su familiar que tiene allá en la China o en Japón, no sé dónde. No hay nada de malo.
El problema es cuando a quien tenemos a nuestro lado no le dirigimos la palabra. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Eso lo dijo Dios. Por lo tanto, Dios sabe que la carencia de todo ser humano es la soledad. Y Él tiene para cada persona, para cada hombre, para cada mujer una pareja ideal, idónea. Pero hay que saberla buscar. Hay que saberla buscar. Y como dijimos, hay que tomar en cuenta a Dios en ello. Porque estamos jugándonos el futuro de nuestra vida y el de la familia. Hay que también buscar una persona temerosa de Dios, que ame a Dios, que le dé a Dios el primer lugar en su vida y que confíe en Dios. También hay que entender que la esposa debe ser muy valiosa como muy fiel, y lo mismo el esposo. Esto aplica para los dos. Pero ya estamos en el tercer punto que nos dice que esta inigualable bendición consiste en que la esposa suple las carencias del varón. Para el varón es más difícil amar. Para el varón es más difícil amar. El varón tiene que aprender a amar. La mujer lo trae por naturaleza. La mujer ama por naturaleza. El hecho de la maternidad, aunque una mujer no haya sido madre, ya trae en ella ese instinto que Dios ha puesto natural, ya le hace amar. El hombre tiene que aprender, y es allí una de las factores que hacen al hombre sentirse solo, porque no sabe amar y debe aprender a hacerlo. Por esta razón, acabamos de leer allí en Génesis 2:18 que no es bueno que el hombre esté solo, y la esposa suple esas carencias del varón. También decimos que es la inigualable bendición porque la esposa da descendencia al varón. La esposa le da descendencia al varón. Bueno, ahora con los matrimonios entrecomillados, porque no, la sociedad no lo reconoce ni la palabra de Dios tampoco, los matrimonios homosexuales, donde un varón se une a otro varón y una mujer a otra mujer y pretenden adoptar hijos. Dice uno, ¿qué está pasando con la sociedad? ¿A dónde hemos llegado? Ese es el resultado del pecado y de la desobediencia del ser humano. ¿Qué hacen los gobiernos ante el aumento de los reclamos de estas personas con esta tendencia inmoral a la homosexualidad? Pues irles dando al final gusto, porque son, aunque minorías, que ya no creo, porque van creciendo, como seres humanos exigen un derecho. Pero es un derecho indebido, es un derecho incorrecto, no está en la Biblia, no va contra el esquema divino de la pareja y del amor que Dios creó para la pareja. Pero claro, los políticos, con el propósito de ganar votos y ganar a esas minorías para sí, son capaces de reformar las leyes al grado de que tengan esos derechos. La Biblia dice que la inigualable bendición recibida mediante una esposa da descendencia al varón. A ver, vamos a Hebreos capítulo 3. Este es otro de los pasajes fuertes en la Biblia, pero está en la Biblia y me da gusto que esté en la Biblia, porque no es palabra de Fernando de la Mora, sino de la palabra de Dios. Hebreos 13:4. Vean lo que dice Hebreos 13:4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros, ¿qué dice? Los juzgará Dios. Palabra de Dios, hermanos. Ahora, el pasaje dice claramente que el matrimonio debe ser tan respetuoso que la vida
sexual del hombre y de la mujer debe estar enmarcada dentro del matrimonio. De otra manera, cualquier relación sexual fuera del matrimonio o antes del matrimonio es una relación sexual ilícita delante de Dios. Es pecado. La Biblia lo llama fornicación o adulterio. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios por haber roto el esquema divino de que la relación sexual es para el matrimonio. Es un premio, es un regalo que Dios le da a aquellos que han tenido el valor de comprometerse en sincero amor para ser una pareja toda la vida. Por esa razón dice que honroso, o sea, respetuoso, sea en todos el matrimonio y el hecho sin pecado, sin mancha. Porque ahora ya es muy común que todas las parejas primero prueben en la cama si se llevan bien y luego ya verán si se casan o no. Eso va contra el esquema de la palabra de Dios. Eso es adulterio o fornicación y eso Dios lo juzgará. Pero en ese entorno deben llegar los hijos, en el de un matrimonio santo, en el de un matrimonio comprometido, en donde honroso es el matrimonio. Allí es donde deben llegar los hijos, dentro del marco matrimonial. Por eso decimos de la inigualable bendición recibida, porque la esposa da descendencia al varón. Y finalmente diremos de esta inigualable bendición recibida, y es porque la esposa es corresponsable en la educación de la familia del varón. La educación, fíjense, dije educación. ¿Por qué? Porque la educación se aprende en casa. Los estudios formales, seculares, esos son en la escuela. La educación básica está en el hogar. Y tanto el hombre como la mujer son responsables, son corresponsables los dos. Tienen esa responsabilidad que Dios les ha dado. Si han traído hijos al mundo, son responsables de educarlos correctamente, y la mejor manera de hacerlo es como dice Proverbios 22 en el capítulo 6, en el versículo 6, Proverbios 22, 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿En qué camino? En el de Dios. A eso se refiere, en el camino de Dios. El niño por sí solo no tiene un camino definido. El niño por sí solo no tiene un camino seguro todavía. El niño debe ser educado en el camino de Dios. Y esta palabra, esta instrucción es a los padres, al papá y a la mamá, que son los líderes de casa, los responsables. Instruye al niño en su camino, en el camino de Dios, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Los estudios seculares vendrán, y el niño, conforme vaya conociendo y vaya teniendo más instrucción, sabrá a qué se dedicará en la vida. Si será ingeniero, doctor o lo que quiera. Pero el camino de la vida, el camino al cielo, ese es el camino de Dios, en el cual el padre y la madre son responsables de educar a sus hijos. Voy a terminar diciendo lo siguiente. Después de analizar bíblicamente en qué consiste la búsqueda de un matrimonio feliz, queremos felicitar a Damián y a Anita porque hoy han cumplido fielmente los requerimientos que el gobierno, la sociedad y especialmente Dios demanda para cada pareja formal y fielmente comprometida, como lo dice Génesis, porque por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Deseo de todo corazón, Damián y Anita, que de ahora en adelante caminen juntos
unidos fuertemente por el amor que Dios ha derramado en sus vidas, y que Dios les bendiga rica y abundantemente. Y termino con una frase que dice así: si Dios les concedió encontrar la pareja de su vida, ahora esfuércense para que Dios les conceda ser felices toda la vida. Bueno, vamos a pasar a la ceremonia nupcial.